Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Sí, bueno, bienvenidos todos de nuevo a una entrada de podcast del podcast de Enso Movers. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como en todos los podcasts. Todos son interesantes. Vamos a hablar de la búsqueda de la complejidad en la práctica física y la idea es ir desgranando este concepto hasta llegar un poco a la práctica de handstand, de verticales, bueno, que veis muchos en las redes sociales, que es algo que trabajamos bastante y en estos círculos de movimiento es habitual la práctica de verticales. Vamos a darle vueltas a los conceptos que hay detrás, a la práctica. ¿Por qué es interesante? ¿Cuál es el motivo? Aparte del aspecto circense interesante. Y sobre todo a nivel de la complejidad de la que hablábamos, ¿qué rol juega en la práctica? ¿Cómo incorporarla? Porque creemos que es un punto clave que diferencia nuestro approach del fitness convencional. Sí, desde luego. Ya no el qué, sino el cómo también. Cómo abordarlo. Sí. Bien, pues si te parece iniciamos con eso, con el tema de la búsqueda de la complejidad. Sobre esto podemos estar hablando un buen rato. Yo creo que hay dos conversaciones sobre ese tema. Por un lado está la conversación más de tipo filosófica, la que se puede tratar, las preguntas clave quizás sean, desde luego, el por qué la complejidad y no solo dificultad, o en el caso de dificultad también por qué cosas, ¿Por qué no lo opuesto, por qué nada, ¿no? Sí. ¿Por qué no nihilismo? Sí. ¿Por qué complejidad? ¿Por qué no intensidad? Correcto. ¿Por qué no Correcto. volumen? Y Que quizá, también. Sí, que también. More is La more. respuesta es more is more. Y quizá otra conversación que hay que tener es el cómo. Cómo optimizamos una práctica encarada a la complejidad. Es una respuesta compleja, tricky, tiene su espacio. Bien, pues si te parece empezamos con el primer punto, con por qué la complejidad. Sí, ¿qué es la complejidad y por qué complejidad, no? Sí. La complejidad física. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de complejidad? Cuando hablamos de algo, de tener una práctica física que tienda a la complejidad, que es a lo que me refiero, implica que el paso previo es más simple, es una tendencia en la práctica, no es una cosa absoluta, no es si una cosa es compleja o no. Sí. Creo que eso no es tan importante, porque eso va a depender en todo caso de tu nivel base, tus capacidades. Tus capacidades van a determinar qué puedes y qué no puedes hacer, o qué puedes y qué no puedes, a qué te puedes exponer, ¿no? Es más, hacia dónde está la dirección de la práctica. La dirección de la práctica, en este caso, podría ser de simple a compleja, y esto implica que en términos físicos, algo es más simple cuando tiene menos variables y es más complejo cuando tiene más variables. Sí. Y por variables podemos referirnos a todo tipo de cosa física. Todo tipo de cosa física. Hablamos de cantidad de carga, tiempo de posición, hablamos de planos, De cantidad de articulaciones involucradas, Correcto. a nivel coordinativo, Correcto. cuán mandante es, Correcto. de interactuar con otros elementos, con cuántos, si los elementos Correcto. son variables, no son variables. Eso es. Por lo tanto, ya tenemos definido qué es complejidad, a grandes rasgos. Creo que un aspecto importante para seguir con la conversación es aprender a diferenciarlo con dificultad. Sí. O sea, una cosa es simple, complejo, y otra cosa es fácil, difícil. Sí. Se tienden a confundir, creo que son conceptos que hay que dejar claro antes de ponernos a rascar más. Quizá un par de ejemplos ayudarían con esto. Sí. Cuando nosotros hablamos de complejidad, muchas veces viene de la mano siempre del momento de la dificultad. Pero esto siempre quieres incluirlo en tu práctica. O sea, no quieres ir a que las cosas sean más fáciles, quieres siempre que siga habiendo una componente de reto, de dificultad para ir creciendo. Ahora, hacia dónde dirige este crecimiento es donde nosotros decimos que
hay grandes beneficios dirigiéndola hacia un aumento de la complejidad. Porque tú para hacer un ejercicio más difícil o tu práctica más difícil puedes simplemente entrenar más veces a la semana, puedes incrementar una variable linealmente. los pesos al infinito. Claro. Y es infinitamente más difícil, pero no es infinitamente más complejo. Es un Claro. poco más complejo, pero no mucho más complejo. O sea, aumentar la carga, por ejemplo, de un ejercicio, ¿no? De body weight a 1.3, 1.5 peso corporal. Vale, es infinitamente más difícil lo que estás haciendo que antes. Es mucho más difícil. Mucho más complejo, no lo llega. Es el mismo patrón. Es el mismo patrón, mismo Seguir tiempo, simplemente has conseguido aumentar la carga. Entonces, a la hora de aumentar la complejidad, nos referimos a cambiar de ejercicio regularmente, cambiar los planos, cambiar cómo interactúan las articulaciones entre ellas. Por ejemplo, pues estar acostumbrado a hacer extensión de codo, flexión de tras, hombro con sí. extensión de codo, y en otro momento quieres hacer flexión de hombro con la máxima extensión de codo o cualquier otro tipo de cosa. Sí. Y además incluir otras variables como por ejemplo las anillas son más complejas que barras fijas, variar el tempo y luego introducir constantemente o exponerte constantemente a otras disciplinas. Hay un punto interesante. explorando. Ha sacado las herramientas. Hay herramientas con las que trabajar que tienen mayor grado de libertad, por lo tanto complejidad, potencial complejidad, que otras herramientas. Ya sea anillas versus barra fija, véase pesos libres, mancuernas, barra versus una barra, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre en disciplinas físicas per se. Claro. No hay todas. disciplinas que te permiten más grados de libertad que otras. Correcto, hay disciplinas con mayor grado de libertad que otras. Hay disciplinas con mayor potencial De crecimiento. de crecimiento en cuanto a la complejidad que otras disciplinas. Esto no quiere decir Que sean más fáciles o más difíciles. que sea más fácil o más difícil. Todas las disciplinas se pueden llevar a niveles enfermos de dificultad. Niveles enfermos. El techo es prácticamente infinito. Pero no todas las disciplinas tienen el mismo potencial de complejidad. Todo depende de cuántos órdenes de restricción tenga la disciplina. Y además creo que el cerebro humano tiene una capacidad asombrosa de buscar complejidad infinitamente en cosas simples. O sea, puedes ahondar todo lo que quieras en casi cualquier disciplina. Véase, tú coges una disciplina que desde fuera parece muy simple, como puede ser weightlifting o powerlifting, y es simple en el sentido que son 4 ejercicios, no tiene más, 3, no recuerdo, 4 son competitivos. Y ya está. Ahora, se puede argumentar, no, pero es que en cada uno de ellos tienes que aprender a colocar el hombro en esta posición, en este ángulo en concreto, activar esto, lo otro. Y es cierto, pero son 3 ejercicios. Correcto. Lo comparas con la escalada, lo comparas con la lucha libre, lo comparas con el jiu-jitsu, lo comparas con baile, con acrobacias. Y tiene mucha más variabilidad. Y en cada una de esas posibles ejercicios que puedes encontrar en cualquiera de estas prácticas puedes ahondar tantísimo como quieras, al igual que en las otras. Sí. Y esto lo digo pensando en gente que argumenta que el atletismo es complejo, y no lo es. No lo es. Si quieres correr debajo de 10 segundos los 100 metros, es complejo y difícil, como todo. Pero sobre todo difícil. Pero sobre todo difícil. Sobre todo difícil. La variable complejo es muy inferior versus artes circenses. Pero yo diría que varios órdenes de magnitud menos. Sí. Es infinitamente menos complejo. El tiempo que tú le tienes que invertir a aprender la habilidad en una disciplina realmente compleja, con un techo alto y la complejidad es casi infinito. Creo que se podría definir como cuán habitualmente te sientes inútil en tu práctica. ¿Cuántas veces intentas algo y dices, no sale, qué difícil. tengo que aprender algo, nuevo, tengo que sentarme, tengo que probar, tengo que repetir? Sí. Bueno, creo que hemos ya establecido una información base para iniciar la respuesta de la pregunta de ¿por qué la complejidad? Yo me entiendo más bien que hemos dicho ¿qué es la complejidad? Pero Sí. ¿por qué? ¿Por qué es interesante la complejidad? Bien, creo que esto parte de varias premisas que explican el por qué la complejidad. La primera es porque quieres moverte. Esto es binario. Así de simple. O quieres moverte o no quieres moverte. No moverse
todo el mundo tiene claro. A estas alturas, probablemente si estás viendo este podcast, tienes absolutamente claro que no moverse es una mala idea. Es muerte. Es muerte, es muerte. Vale, es muerte Es literalmente. muerte literal, es muerte literal. O sea, sabemos mucho ya, hay mucha evidencia de los problemas del sedentarismo, la falta de actividad física, por lo tanto, quieres moverte versus no moverte. Sí, Tenemos una primera desde muchos pauta. planos. Sí, correcto. Tenemos una primera pauta, movernos versus no movernos. Puesto que nos movemos, estamos haciendo una inversión. Estamos haciendo una inversión de tiempo, de esfuerzo, Energía, etcétera. recursos, Correcto. todo. Hay una inversión multifactorial que vamos a hacer. Como toda inversión, las inversiones pueden ser más o menos eficientes. Tú puedes tener más o menos retorno de lo que inviertes. Sí. Ahora bien, dicho esto, puesto que tenemos que movernos, puesto que vamos a sacar cosas de esta inversión, mi propuesta es hazlo eficiente, saca lo máximo. No solo muévete por salud, muévete por sacar algún otro outcome. Por ejemplo, muévete mejor. Tenemos que hacer otro podcast sobre por qué la gente no quiere salud. Ya, ese es muy bueno. Ese Pero es ya, muy bueno, ya. siguiente edición. 6 meses. Antes. También es muy interesante, creo, a nivel evolutivo hay indicadores de que estamos diseñados para buscar sí, complejidad. complejidad de variabilidad, sí. Este pólipo, ¿no? Que tiene un sistema nervioso y lo utiliza para desplazarse hasta que en cierto momento de su vida se ancla a una roca y en ese momento, como no necesita desplazarse ni interactuar con nada más, Digiere su propio sistema nervioso. sí, y era un fuerte indicador de que el sistema nervioso ha Sí. emergido como necesidad de interactuar con un mundo complejo. Las plantas no Ujú. tienen sistema nervioso porque Sí, no sí. necesitan. Y a medida que miras en la jerarquía de los animales cuán complejo es su movimiento y cuán desarrollado tiene el sistema nervioso, ves que van totalmente a la par. Ujú. Y en la cúspide de esta pirámide tenemos el ser humano, que ha sido capaz de... Potencial, claro. No hacemos las cosas más difíciles No, en no hacemos cuanto nada a bien. movimiento. No hacemos nada que no pueda hacer otro bicho ahí fuera, Sí. pero lo hacemos prácticamente todo. Sí, y bastante bien. Y bastante bien. Sí, Sí. para no tener grandes Sí. uñas ni, Sí. ni Recuerdo problemas una existentes. charla que daba un neurocientífico hace un millón de años que era pro esa hipótesis, la hipótesis de que el sistema nervioso está construido, o sea, su función es permitir complejidad Sí. en la respuesta de... Complejidad del movimiento. Sí, de correcto, interacción, complejidad sí, sí. sí. Y... Que es importante porque hay gente que piensa en complejidad como pensar en problemas matemáticos, No, en abstracción. Y eso es una consecuencia secundaria Sí. de que hayamos desarrollado el sistema nervioso Correcto. para movernos mejor. Correcto, pero el objetivo es generar un Más. output, porque el tío explicaba que eso, que solo hay dos medios con los cuales influir al ambiente. O sea, tú a tu entorno solo puedes interactuar de dos maneras con él. Una es mediante hormonas, que bueno, el ser humano pues tampoco tiene una especialización en ese nicho, ¿no? Mediante el sudor o mediante feromonas tampoco influye demasiado al medio, ¿no? A tu entorno. Y la otra es mediante movimiento mecánico, es decir, moverte, literalmente cuando estás hablando realmente es la traducción de un movimiento mecánico, Sí. cuando haces absolutamente todo. Todo. Todo es movimiento. Todo es movimiento y cada cosa que haces incide en patrones neuromusculares que son skills. Por lo tanto, Sí. el tío explicaba también, ay, no recuerdo ahora el nombre, a ver Es si que luego- lo he visto también, pero es que No la vi hace hace un un millón de montón años. de años. Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Y recuerdo que explicaba cómo es, como a nivel de robótica, estaba viendo muchas dificultades para poder imitar elementos infinitamente Muy simples. sencillos para el ser humano. Y que cosas que hacen niños de 8 años se ven a años luz en términos de robótica. Que bueno, no nos malinterpretéis, es una locura lo que se está haciendo hoy en día con la robótica, pero aún así, en términos de complejidad de movimiento, es... Porque los No, robots... no roza ni la suela del zapato de lo que Y en cuanto a estamos versatilidad, porque sí, un robot puede hacer algo mucho mejor, pero no encuentras un robot que haga todo mucho mejor que un humano. Eso es. Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, complejidad alguno lo puede entender como versatilidad, como aprender a hacer muchas cosas. Pero este es otro aspecto, ¿no? Uno es el moverse versus no moverse, Correcto. cómo te mueves,
según una métrica, ¿te mueves o no te mueves? Aquí tienes dos cosas que pueden pasar. También vamos a hacerlo binario. O te mueves por mover, porque la alternativa no te gusta, ¿no? No moverse, sabemos que no, descartado, nos movemos. Bueno. Puesto que nos movemos, podemos asumir estresores bajitos que no nos permitan optimizar lo que hay, simplemente mantenernos, o podemos optimizar. Por lo que decía antes de la eficiencia, desde luego prefiero optimizar. Si tengo que elegir, elijo ser mejor que ser igual, Sí. puesto que tengo que poner el trabajo igualmente para no ser peor. Claro. Por consiguiente, tenemos otra respuesta clara. Vamos a optimizar las capacidades. Bueno, puestos a optimizar las capacidades, aquí viene la pregunta. ¿Más o más? Claro. Morismo. Morismo. Los dos. Esa es la curva, a ver, ahí está la cuestión. Claro. ¿Incrementamos la complejidad o incrementamos la dificultad? Sí, la intensidad, podemos decir. Sí, que crecimiento vertical o crecimiento Exacto, transversal. sí. Creo que aquí es súper interesante introducir un concepto y un principio, el concepto de antifragilidad, que nos han escuchado, del que hemos hablado creo, ya muchas veces. La idea de que generalmente queremos ser antifrágiles, queremos no solo resistir los estresores, queremos ser capaz de mejorar de ellos y queremos estar muy preparados ante cualquier posible dificultad que se nos presente, porque la vida es incierta en general y no sabemos qué se nos va a presentar, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Entonces, cuanto más diversifiques tu inversión, vas a ganar más. A nivel económico es muy sencillo, no inviertas en una sola empresa, invierte en muchas empresas de forma que si alguna falla o alguna no pasa nada, eres más robusto. Sí. Esto junto con el principio del 80-20, que dice que el 80% de la ganancia viene con el 20% del trabajo, Sí. creo que evidencia muy claro lo que nos referimos. Que si llevas una disciplina Al extremo. al extremo, Tienes que poner muchísimo trabajo para tener muy poco retorno. 100 horas de inversión al principio no son la misma, no producen el mismo beneficio que 100 horas de inversión Al final del después de camino, 5 años. Claro, sí. Añaden un ínfimo extra. Una pinceladita de Claro. progreso. Claro. Entonces, creemos que es más útil desarrollar diferentes ámbitos hasta cierto nivel e ir cambiando constantemente, ir Correcto. explorando nuevos rangos, nuevas posiciones, nuevas disciplinas, para obtener lo mejor de cada uno de ellos y de esta forma crear una base muy sólida sobre la que sustentar la práctica física. Y esto no solamente a nivel físico, como puede pensar uno a nivel muscular y articular, sino también a nivel neuronal. Cuanto más te expones a nuevas situaciones, más fácil te resulta aprender, más fácil te resulta adaptarte, y esto luego tiene referencias a nivel emocional, a nivel laboral, como hemos visto muchas veces. ¿Cuán cómodo te encuentras con la incertidumbre? Correcto. Eso es completamente real. Creo que la cantidad y la calidad de meta skills que aprendes, que te transfieren a tu vida, si tienes una práctica en búsqueda de la complejidad versus una práctica solo en búsqueda de la dificultad, es loquísima. O sea, Sí. la cantidad de cosas extra que te llevas. Bueno, yo lo digo de mi experiencia personal, pero también de la experiencia de haber trabajado con mucha gente. Sí. Años atrás en especializarme, igual que me especialicé muy en mis inicios, y después haber trabajado personalmente y haber enseñado un approach más, buscando la complejidad y la cantidad de desarrollo en metaskills, en cosas transversales para tu vida y para tus prácticas es muy superior. Porque es lo que tú dices de la antifragilidad, ¿no? Te acabas exponiendo a tanta variabilidad de estímulos y situaciones que tienen mucho más frentes de aprendizaje en los que testear, fallar, aprender, testear, fallar, aprender. Un par de ejemplos que se me ocurren para lo siguiente sería, por ejemplo, ante una lesión. Si tu práctica no está diversificada, tienes una lesión y no puedes hacer nada. Ves escalador, te has lesionado las poleas, no puedes hacer nada. Tienes que parar de entrenar. Ya. Apenas puedes hacer algo de complemento, pero te lo tomas como, tengo que parar de entrenar hasta que vuelta. Yo no recuerdo cuándo he parado de entrenar por una lesión. Nunca, jamás. Nunca. O sea, me lesiono y digo, bueno, tengo 1.000.000 de cosas más que entrenar. Que no me influye. Claro. Me lesiono una rodilla, trabajo la otra. Trabajo el tobillo, trabajo la cadera, aprendes a aislar, aprendes a trabajar en nuevos planos, nuevos ejercicios. Claro. Te cambias de ciudad, de repente ya no tienes acceso al dojo donde estabas entrenando. No pasa nada. Sí. ¿Qué tienes ahora cerca? Escalada. Pues escalar. Escalar, Ahora escalar. estupendo. Baile contemporáneo, baile contemporáneo. Artes circenses, artes circenses. No pasa nada. Sabes que puedes cambiar. No haces algo como, es que el único rocódromo cercano está a 2 horas, tengo que conducir solamente una vez a la semana y por tanto tu
Sí, adherencia al entreno Sí. decae porque hay una enorme inversión. sí. Por ende, en base a todo lo que hemos dicho, creo que en cuanto a metaskills, en cuanto a cantidad de habilidades, en cuanto a cantidad de gains en términos absolutos, obtienes más si tu práctica está encarada hacia la complejidad, que Sí. si está encarada hacia la especialización en Ujú. una sola disciplina, si además esta es Claro. relativamente poco compleja. Y estos son los argumentos en pro de la complejidad. Ahora, me gustaría, si te parece, que hablemos brevemente sobre por qué la gente no la elige, por qué la gente elige la hiperespecialización Ujú. y no la complejidad. Yo tengo mis Sí. sospechas. Yo diría que una componente definitivamente es el ego. Sí, Esa sabes que es la que tenía que pensar. Definitivamente. Requiere una gran dosis de humildad cambiar de ejercicios regularmente, cambiar de disciplina, empezar siempre de cero una y otra vez, aunque sea en ámbitos diferentes. Y para que el ego no se sienta tan afectado, tienes que cambiar el mindset, tienes que cambiar la forma en la que ves tu entreno. No te ves como, es que yo soy powerlifter y soy una persona totalmente determinada por mis marcas. Porque Sí. entonces vas a hacer otra cosa y tus marcas van a bajar y vas a sentir que has perdido el tiempo. Otra, porque es difícil cognitivamente, creo. Sí. Requiere pararte a pensar cómo cambias las cosas, cómo modificas tu entrenamiento, cada cuánto, hacia dónde quieres ir, y requiere exponerte constantemente a una zona de disconfort sí. que es Creo que desagradable. eso es clave. Y eso se enlaza con la autopercepción, la identidad, relacionado también con lo del ego. Cuando tú practicas, te especializas en una disciplina, es muy fácil que forme parte de tu identidad. Soy powerlifter, soy bailarín, soy tal, ¿no? Y es una cosa que como nos gusta, disfrutas, inviertes mucho trabajo, bueno, psicológicamente tenemos muchos rewards para incentivar ese discurso. Somos esto. El problema es que te capa. Claro. Y eso te frena de cara a explorar otras disciplinas. Además, el ego incide también en la línea de que te premia mucho hacer lo que se te da bien y te castiga mucho hacer lo que se te da mal, porque soy máquina. ¿Cómo yo ahora me pongo a hacer eso y soy un paquete? No sienta bien. Entonces es lo que tú decías, hay que cambiar el mindset, lo que llamamos en nuestros círculos el beginner mind, la mentalidad de decir, bueno, pues es que esto va a aprender, es un proceso y todo el mundo crack ha pasado por aquí y ya está, Sí. y a poner el trabajo. ¿Y qué importa, no? Pero tienes que abrazar ese cambio, si no lo haces, genera mucha fricción. Genera mucha fricción. Sí que es cierto. Creo que otro problema por el cual se tiende a elegir la especialización y la búsqueda de complejidad en cuanto a diversificación de habilidades o skills es el entorno social, a nivel cultural y a nivel de material. Muchas veces si te especializas, has encontrado un gimnasio que se adecua a tu entreno, pues eso, de CrossFit o del otro, o de aquello, y una práctica compleja a veces tienes interés por desarrollar prácticas complejas que no son accesibles. Si siempre es la misma, está claro que te puedes montar un buen setup. Incluso en casa, montarte tu propio sitio o apuntarte a un sitio de eso, por complicado que sea, lo encuentras, al final es solo una vez. Sí. En cambio, si ahora quiero acrobacias, ponte a encontrar un sitio de acrobacias. Ahora quiero jiu-jitsu, me tienen que dar clase de esto allá. Ahora, ¿cómo encuentro a alguien que me explique parkour o cómo tal? Entonces, creo que eso es un componente también de freno, ¿no? Y el entorno social, porque está claro que una parte importante de toda práctica física, pues es eso, es el entorno social, y cuando te especializas, es muy fácil que con los años, con la experiencia, tal, sobre todo con cierto nivel, sea fácil que se cree cierta comunidad alrededor de eso. Y si vas diversificando tu práctica física... Y a nivel social creo que, como dices, es muy importante, porque tú tienes tu equipo de jiu-jitsu y cuando vas a entrenar te apetece entrenar con ellos. Claro. No te apetece decirles, no, hoy me voy con un grupo de esparada. Y al final, porque si no al final te sientes un poco como que estás en varios sitios pero no estás en el sitio, no estás a tope con una comunidad. Claro. Y eso frena un poco. Sí. Pero hay un hack Ser un máquina en todo. que lo vamos a aplicar, que es lo que hacemos nosotros. Tienes una comunidad a tu alrededor de generalistas, de gente que le gusta la complejidad, con la cual son ese mismo grupo con el que te vas a hacer el jiu-jitsu, te vas a escalar, te vas a hacer aquello, lo otro. Entonces, simplemente requiere un esfuerzo extra, pero no quiere decir que no puedas tener la retribución social
de la hiperespecialización en un nicho, ¿no? Yo creo que viene un poco, volviendo ligeramente a lo del ego, el cambio de paradigma, ¿no? Lo que decimos, yo es que soy escalador, yo es que soy tercero. No, yo soy Pau. Correcto. Y tú eres Pablo. Sí. Y mi vida... Espera. Y eres ser humano, primero. Sí. Eres ser humano y eres Pau. Sí. Vale. Y Pau tiene un montón de intereses que pueden cambiar con el tiempo y uno tiene que estar totalmente en paz con el hecho de que eso va a cambiar. Sí. Es decir, hoy me gusta esto y hoy me dedico a esto y mañana puede que no. En cualquier ámbito. Y las capacidades. Y tus capacidades van a cambiar, porque tú no vas a tener la misma capacidad de recuperación dentro de 10 años, no vas a tener la misma salud articular, nos guste o no. Va a pasar. Va a pasar. Claro. Por cierto, aquí hay que decirlo, se paga mucho más el precio. Esto lo sé empíricamente, pero os aseguro que lo sé. Y creo que cualquier especialista lo sabe. Cuando te especializas en algo, cuanto más te especializas, más alto es el precio que pagas en términos físicos para la longevidad. Una práctica más abierta puede que te microexponga más escenarios de lesión, pero no a nivel agudo. Sí, no a nivel me reviento las rodillas por tener una práctica generalista. No, más pequeña tendinopatía aquí, pequeña esguince allá, tal. Mucha diversidad de exposiciones, pero eso es antifrágil. Sí, claro, correcto. Significa que de repente estás trabajando un músculo que no habías trabajado nunca, entonces a lo mejor se irrita un poquito. Sí. Trabaja 15 años de acrobacias, alto nivel. Te aseguro todos tienen las la respuesta, claro. Todo el mundo roto de algo. Todo el mundo. Lo mismo con parkour, lo mismo con jiu-jitsu, lo mismo con cualquier práctica que haya. Pero es que hay prácticas simples también, no tiene por qué ser prácticas complejas. Una práctica simple, tú haces sprints y ya, al máximo, durante años. Es que algo peta. ¿Seguro? Es así. ¿Por qué? Porque la diversidad de máquina que usas en tu disciplina no es muy alta. Usas los mismos recursos una y otra vez. Es mucho más fácil a usar. Y no solo a nivel de recuperación local, de decir, no, es que yo descanso mucho entre sprint. No, sino a nivel de que para darle suficiente estímulo tienes que apretar mucho más fuerte, llevarlo mucho más al límite. Claro. Y al estar escalando en intensidad, y como decíamos, las capacidades físicas minan a lo largo de la vida. Entonces hay un punto en el cual no vas a poder escalar en intensidad. Hay un punto en el cual tienes que cambiar. Y si no lo has pensado antes, va a ser un momento de crisis. Correcto. Un momento en el cual ves que no importa cuánto estés invirtiendo, no mejoras porque ya no puedes más. Ya. Y eso lo arregla un approach en búsqueda de complejidad. Sí. Porque siempre puedes abrir un nicho nuevo y mejorar de cero. Sí. Y lo puedes abrir con 70 años. Correcto. Solo hay que saber escoger y estar abierto ahí. Sí. Correcto. Voy a poner una pequeña pausa para eso. Hacemos una breve pausa. Bien, iniciamos la parte 2. ¿Dónde nos habíamos quedado? Precio a pagar por la especialización. Sí, correcto. Ya hemos acabado Correcto. esto y ahora vamos a pasar a Sí. ¿Cómo ¿Cómo introducir la complejidad, ¿no? la complejidad en la práctica física? Sí. Por todo lo que hemos hablado, puesto que eliges moverte, puesto que decides optimizar el movimiento, puesto que decides optimizar el movimiento hacia complejidad y no solo dificultad, establecemos esa serie de pautas. Ahora hay que hacerse la pregunta de cómo hacer esto. Lamentablemente no es tan fácil como ponerte a practicar cosas diversas a salto de mata, coger y hacer una sesión. Hoy hago pádel, mañana hago fútbol, pasado hago acrobacias y al otro otra. Bien, aquí hay dos cosas principales que creo que hay que poner encima de la mesa. Por un lado, que como estamos diciendo justo hace un momento, somos también humanos. Y como humanos hay una fisiología que nos constriñe. Y nos delimita, es una palabra más bonita. Y tenemos que ser coherentes con ella a la hora de abordar diferentes prácticas físicas. Nuestros recursos físicos van a determinar a qué prácticas físicas podemos exponernos y a cuáles no, y dónde están los techos en cuanto a estos requisitos en estas prácticas. Por norma general, por requisitos físicos nos referimos a movilidad y fuerza, ¿verdad? Que
apartado metabólico también es un componente en muchas disciplinas, podemos verlo como un tercer palo extra en algunos casos, pero lo que desde luego es un limitante en todas las prácticas físicas es cuán fuerte eres en los ejes en los que te tienes que poner, donde tienes que aplicar fuerzas y a qué rangos te tienes que poner en estas disciplinas. Por poner un ejemplo, para hacer una vertical, pues tienes que tener cierta movilidad de muñeca, cierta movilidad de hombro, para poder estar alineado en la vertical y no tener que compensar. Y tienes que tener cierta fuerza en tu muñeca y en tus hombros para no colapsar y no hacerte daño en esa posición de vertical. Por otro lado, sucede que en estas prácticas, cuando andamos cortos de un requisito físico, solemos compensar del otro. Y hay veces que si compensamos demasiado, pues no se puede resolver la ecuación y no puedes acceder al aprendizaje de esas disciplinas o de esas skills. O bien eso, o bien vas a sufrir las consecuencias y el ratio de progreso va a ser muy menor. Sí. Como son muchos los problemas, maximiza el ratio de lesiones, no tener estos requisitos, etcétera, etcétera. Como son tantos los problemas, nuestro abordaje de cara a tener una práctica que te encare a la complejidad es trabajar los básicos. Sí. La complejidad está muy bien, pero ignorar todo lo que hemos dicho previamente. Es más importante tener unos buenos básicos en movilidad y fuerza, pero en todo eje articular. No es movilidad extrema, de nuevo especializada en un eje. No, queremos ser móviles en todo eje articular porque seamos antifrágiles, probablemente nos expongamos a múltiples escenarios a lo largo de los años, queremos estar preparados para todo, no para la disciplina en la que estoy ahora y ya, ¿no? Claro. Lo mismo en términos de fuerza, no quiero solo empujar fuerte aquí, quiero empujar fuerte en un plano frontal también, un plano descendente, quiero tirar bien en todos los planos, más aducción, menos aducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto no queremos decir que hacer pádel un día y fútbol otro y escalada otro esté mal, pero eso yo lo considero más parte de un estilo de vida activo en el cual haces cosas. Correcto. Y eso está muy bien. Haz cosas, por favor. Sí. Juega, muévete, disfrútalo. Sí. Ahora, en cuanto a una práctica, en el momento en el cual coges una práctica, es una disciplina que coges y dices, voy a mejorar en esta de forma consciente. Sí. Y lo que pretendíamos matizar es que eso se sustenta en una fisiología que hay que cuidar. Y eso significa que, por ejemplo, las articulaciones tienen que estar todas sanas. Y todas las articulaciones están sanas cuando se mueven dentro de todo su rango de forma regular. Es decir, el pádel está muy bien, no va a mantener tus rodillas sanas. No. Porque el ángulo de trabajo del pádel no está optimizado, no es adecuado para todo lo que puede hacer una rodilla. Entonces, quieres que la rodilla haga todo lo que una rodilla puede hacer para que siga siendo una rodilla y no una semi-rodilla. Porque no es objetivo también el objetivo del pádel. El objetivo del pádel es marcar un punto. Exacto. Es una competición y ya Es está. un deporte competitivo. Entonces, una práctica que tiene una base de fuerza y movilidad y desarrollo articular va a sustentar toda la complejidad. Correcto. Va a sustentar la complejidad. Eso es. Ese es el árbol. Las raíces es una buena base en fuerza y movilidad. El approach de Enzo Movers ya nos vais conociendo, o si sois estudiantes nuestros, lo tendréis totalmente claro. Nuestro approach es pro básicos, a muerte. Sí. Ten la fuerza y la movilidad, todo lo desarrollado que puedas. No perdamos el foco. Esto es para sustentar la búsqueda de la complejidad. Per se es interesante, pero Y te más todavía para años de trabajo. Sí, fácil 4 o 5 años de prioridad en tu práctica con estos básicos. No quiere decir que mientras desarrolles estos básicos no debas practicar otras cosas, pero quiere decir ten claro el orden de prioridades. Eso es lo que... En los huecos practica disciplinas complejas, pero... Sobre todo también porque pueden ayudar a sustentar la motivación, la adherencia, el por qué lo haces. Pero lo pise la tierra, los básicos son importantes. Dicho esto, creo que hay dos cosas que es interesante sacar en cuanto a la otra parte de la película, la parte de los básicos, que es sobre la práctica de la complejidad per se. Por un lado está la selección de qué practico, y por otro lado está cómo compagino esto con lo otro. Con lo otro, con mi vida, mi familia, mi trabajo, las historias, ¿no? ¿Para qué quieres eso? Jaja, correcto. Y creo que son buenas preguntas. Sí. Me parece muy interesante la primera. ¿Son igual de valiosas todas las disciplinas?
No. La gente tiene mucha fricción a decir estas cosas. Ya. Mídelo. No son iguales. Te pueden gustar igual, te puede gustar más la simple. No estamos hablando de eso, No. de valores subjetivos, estamos hablando de valores medibles. Sí. No todas las disciplinas son igual de complejas. Y según acabamos de Y si la hablar en métrica toda que quiere valorar la complejidad, por lo tanto, unas van a ser mejores que otras en esos términos. al igual que la salud, Correcto. hay disciplinas que son mejores para la salud y hay otras que son peores. Sí. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. En esta La línea, realidad es... creo que ¿qué practicar? Bueno, cualquier cosa, punto uno, pero puestos a practicar, mejor que sea una disciplina que a nivel de entorno te sea relativamente fácil. Sí. No recomiendo forzar estas No. cosas. No, la experiencia me ha enseñado que es una mala idea forzar, pues, yo quiero escalar. Ya vale, es que vivo En medio del en mar. medio de, claro, en un sitio Todo cero, plano. accesible, no tengo entorno, es un anti-set, es muy Sí. complicado. O tengo que conducir 1 hora y media para hacer Vale, eso. bueno, tienes otras 30.000 opciones, no lo Sí. fuerces, no quiere decir que no hay que esforzarse, quiere decir no lo fuerces, sopesa si lo estás forzando o no, Si no puedes hacerlo 3 veces a la semana, lo estás forzando. lo estás forzando, correcto. Entonces, Hay ellos algo que produce fricción ahí. lo primero que va a limitar es, mis Sí, requisitos pero- físicos me limitan fuertemente en el aprendizaje. Si es que sí, elija otra disciplina, no pasa nada, ya la cogerán más adelante, ya cambiarán estos requisitos. Véase, por ejemplo, no puedo hacer dominadas, todavía tengo una base en fuerza muy baja porque os he conocido a los Denso Movers pues tarde y me resuena todo, pero todavía no tengo la base en fuerza. Y veo y me flipa el desarrollo de habilidades gimnásticas en las anillas. Vale, todavía no. Todavía no. Desarrolla la base en fuerza. Haz otra cosa. Practica malabares. Practica otra disciplina que no tenga ese Claro. requerimiento físico. No significa no trabajas en fuerza y malabares, significa No. ten tu práctica de fuerza, Ten tu pero la práctica de fuerza. complejidad se desarrolla a base a... La complejidad, trabajala con otra cosa. No la trabajes con intentar desarrollar habilidades gimnásticas con las anillas si tu base está muy limitada en ese, Sí. a ese respecto. Trabaja tu base y ya llegarán esas disciplinas. Ahora, primer limitante, mis capacidades físicas. Ahora, creo que mis capacidades físicas no me limitan demasiado el aprendizaje en las etapas iniciales de disciplina. Vale, pues tenemos luz verde. Nuestro entorno es favorable, es decir, puedo Horario, acceder, organización... correcto, por horario, por disponibilidad del Economía, espacio, economía. económicamente está accesible, perfecto, luz verde. Tercer parámetro que delimita qué elijo. ¿Es la disciplina un orden de complejidad superior o inferior o igual respecto de las otras a las cuales me puedo poner? Para mí eso es importante. Yo intento elegir en mi práctica la disciplina con mayor grado de libertad, mayor grado de complejidad posible dentro de las disponibles en ese cubo de disciplinas que tengo, del cual van saliendo conforme las voy trabajando. Aquí hay que hacer un pequeño matiz sobre escoger disciplinas que te gustan. Y es que en mi experiencia, hacer lo que te gusta no es una muy buena métrica en la vida. Si os fijáis, no le he sacado ninguna de las tres premisas para seleccionar la disciplina que practicar. Tristemente. Sí, correcto. Porque lo que te gusta viene determinado... Es escalar. Lo que te gusta es Sí, escalar. lo que te gusta es ser bueno en algo. Lo que... No- Correcto. Y Es Si pillar bien es algo, cierto- es entender algo, es mejorar algo, es optimizar. claro, si bien es cierto que hay cierta preferencia, de decir, bueno, Sí. si me gusta el clarinete, ya me gustan los deportes, Claro. ¿vale? Pero el que te guste algo suele venir más tarde. Sí, Suele venir cuando te dedicas a algo y eres bueno en eso. Y entonces de repente te gusta. sí, La cantidad de gente que tenemos que, este es el bloque que menos me gusta, este es el que más atascado estoy, no me gusta, de repente le hace clic, sí. progresa. Un mes después es Eso- su bloque Sí, favorito. mi bloque favorito. El bloque favorito, me encanta. meto bloques extra aquí y allá. Totalmente. Y lo mismo con las disciplinas. Sí. ¿No te gusta la sensación de ir a hacer una disciplina y decir, es que no se me da bien? Ojo, es que eso me nunca siento pasa manco"? con bloques sencillos. Nunca pasa con un curl de muñeca. Absolutamente nunca nadie me ha dicho, es el ejercicio que más odio o de repente es mi favorito. No pasa, no pasa. Lo Pasa haces, con cosas que ya. tienden a cierta complejidad. Claro. Cosas que tienen Que te cierta causan complejidad, esa frustración. que te causan cierta frustración, luego lo escalas, lo entiendes, lo mejoras, me encanta. Sí, sí. Correcto. Entonces, el que me gusta hay que cogerlo con pinzas. Correcto. De la misma forma que esto aplica al entrenamiento, pero aplica también a qué te dedicas en la vida y a qué dedicas tu tiempo. Muy rara vez
hago lo que me gusta, en el sentido más hedonista de la palabra. ¿Qué me gustaría hacer? Pues a lo mejor tomarme la playa y chutarme heroína hasta morir. No lo hagas. Claro. Hay otras métricas que son mejores que Sí. qué me apetece o qué me gusta. Sí, Y con el tiempo ves que invertir en este tipo de cosas es mejor para tu vida Sí. a gran escala. sí. Entonces, orientar tu práctica a esas cosas es mejor. Sí. Y si quieres luego juegas a fútbol Sí. los fines de semana, por Sí. supuesto. Yo iba a establecer el Orienta. me gusta como la última métrica de selección. Tiene un rol, Por hay que ser consciente. su rol es motivacional. Sí. Para mí es motivacional y como es solo motivacional, que eso es muy poco, que tiene su espacio, pero es muy poco, mucho más importante todo lo que venimos hablando yo creo hasta ahora, que me dé algo más o menos motivación. Tengo más estrategia para generar adherencia en una práctica, no solo la motivación, hay más Sí. mejores. Y que la Entonces, motivación, como hemos hablado otras veces, es un producto secundario Sí. de avanzar hacia Sí. un objetivo que valoras. Sí, la mayoría de veces, pero de cara a iniciar una práctica, la coges con mayor motivación, con mayor ganas si tienes detrás ya Sí, pues, claro. el regustillo de decir, quería aprender eso, Claro, qué claro, guay, claro. voy a practicar ahora esta disciplina que me gusta. Entonces, volviendo un poco a los órdenes que seleccionan para seleccionar la práctica, como decíamos, a nivel logístico, del espacio económico, etcétera, eso es una. Dos, mis requisitos físicos, esa es otra, si puedo o no puedo. Esto va a ir delimitando el cubo de disciplinas a las cuales me puedo poner. La tercera métrica que habíamos dicho era cuán complejas son estas disciplinas. Y seleccionamos dentro de las que son el orden de magnitud más complejo, y cuando ahí ya tienes una selección de 3-4 disciplinas es cuando yo diría, puesto que las 4 son de fácil acceso, las 4 son súper complejas, o Me la la puedo más permitir. compleja, me la puedo permitir, etcétera, todo es óptimo, la que más te Todo. guste, la que más creas que te apetece, la que más vas Sí. a disfrutar en el corto plazo en la práctica, perfecto, ataca esa. Y te aseguro que cuando te aburras un poquito, desde la perspectiva generalista, cuando empiezas a coger expertise en algo, como que te cansas, si quieres un juguete nuevo, quieres Sí. otra práctica, acaba siendo un poco así, ¿no? Cuando quieras otra cosa, lo que te va a apetecer va a ser esa otra que no te apetecía tanto. Dentro del pues eso, el repertorio que tú tenías, lo quiero... Teniendo en cuenta que no estamos hablando de que esto tarde, o sea, algo que desarrollas en un mes. No, Estamos hablando no. de coger una disciplina, dedicas 2 o 3 años, Sí, te vuelves bastante pro, Sí. freak, acabamos de hablar... sigues desarrollando tus capacidades físicas y después de 2 o 3 años, a lo mejor incluso tus condiciones cambian y de repente te ves obligado a cambiar porque te mudas de ciudad, porque Sí. cierran el gimnasio, porque económicamente ya no te lo puedes Sí. permitir. Cambias. Sí, acabamos de hablar de Cambios. cómo seleccionarlas, tu práctica en búsqueda de complejidad. Vamos ahora a hablar de los otros ¿Cómo factores. organizarlas? Cómo organizarla, hasta dónde llevarla, Sí. cómo compaginarla con otras cosas. Creo que el estándar al que llevar la complejidad es subjetivo. Es subjetivo, no se le puede dar a la gente un estándar universal de decir, no, esta es la marca, porque creo que no existe. Creo que, no existe. Creo que depende de la depende, disciplina, depende del Sí. compromiso, depende del... creo que depende de tu ambición, la llevas a un sitio u otro, y creo que depende de tu ego, la llevas a un sitio u otro. Sí. Y hay que llevar cuidado con que el ego no te ate demasiado a querer ir demasiado lejos con una cosa. Pero al mismo tiempo, bueno, el precio a pagar está ahí. Si lo aceptas, no tiene nada de malo. Eso es importante. No tiene nada de malo. No es un drama que te especialices a lo largo de tu vida en 6 disciplinas en vez de 12. moderadamente en 12. No es un drama. También tienes una vida, una práctica abierta, compleja, has trabajado los básicos. También al final no Pero- hay tiempo limitado, hay Correcto. energía limitada. Correcto. Así que esto es algo subjetivo, no creo que es up to you, cada persona un poco decida hasta dónde empujar, cada disciplina. Yo personalmente, quitando las que son más simples, que es verdad que te pasas un poco el juego pronto, pero las disciplinas con un grado de complejidad alto me ha acompañado años de práctica. Mucho. No es una cosa que me hayas puesto 6 meses y cambie de disciplina. El mundo del hand balancing yo creo que fuerte 6 o 7 años. Una cosa así. Y luego ya, pues un poco abandonado, ya micro objetivos aquí y allá, más una práctica complementaria y no principal.
Con el parkour, por ejemplo, no es un ejemplo que me valga porque yo me hiperespecialicé, pero con las acrobacias también ha habido un par de años, con el floorbox también, han sido 1 año y medio, 2 años, con el jiu-jitsu vaya 1 año y medio. Entonces sí es verdad que... Con la escalada también llevo ya unos años, sí, llevo 2 o 3 años, sí, metiendo el sprints. un añito ya en jiu-jitsu, Sí. las acrobacias también 3, 4 años, Sí, sí. jamás igual. Sí, sí, entonces, en esa métrica, por daros contexto, a los ambiciones e intereses de cada uno. Simplemente tener en cuenta que si cuanto más especialicéis y más tardéis en cambiar, más sacáis en esa disciplina, que bueno, no es muy dramático, son disciplinas complejas en sí, porque puedes aprender siempre Quizás con disciplinas con muchas ramas, no se hace muy costa arriba pasar muchos años en una de estas Quizás disciplinas. si ya notas que los progresos se gotean cada Son de con 6 cuentagotas, meses, 6 meses sí. o cada El año, progreso o ya- algo así. Sí, eso es lo que me pasó con el handball, sí, a ti igual. Sí. Con Quizá las pinos en una mano, que abre ya... otro melón, ya Sí, ya. toca. Sí. Sí, viene una mano que dices, "Uf, llevo 6 meses en casi lo Para hacer mismo, esta progresión, sí, correcto. necesito duplicar la cantidad de entreno para pasar al siguiente nivel, Sí, que sea sí, que es donde determine todo esto". sí. Pero fíjate que, por ejemplo, en la práctica de jiu-jitsu que tenemos nosotros ahora mismo, con 1 año, 1 año y pico de práctica, es que aprendes a unos ratios de progreso como el día 1, es una Sí. locura. Todo el rato progresando, todo el rato. Es una disciplina tan amplia que da para años. La fase inicial de estar aprendiendo los básicos, da para años. Es muy Sí. interesante. Y sí, creo que eso está bien, dar este contexto, que la gente tenga en cuenta que Yo suelo coger como metas algo así, algo como que pueda conseguirlo en 3-4 años. Sí, Es decir, a lo sí. mejor en Jiu-Jitsu podríamos decir llegar a púrpura. sí, Y decir, sí, un nivel de bueno. expertise intermedio, Intermedio barra avanzado, Sí. pero Hand no balancing. profesional. Claro, hand balancing. No profesional. Llegar al pino en una mano. No ganarme la vida en el circo con mis Ujú. pinos, pero llegar a un nivel relativamente avanzado. Sí. Un punto en el cual la gente normal diga, Dios, qué máquina eres, pero tú dentro de la disciplina dices, no, hay gente muy En loca. este mundillo esto no es nada. Exactamente. Claro, Sí. correcto. Pues esa es un poco mi métrica. Sí, Generalmente cuando llegas a ese punto ya tienes una sí, buena comprensión de disciplina, Sí. sabes lo que es, sabes Sí. cómo va, sabes lo que te queda, sabes el precio a pagar y ya. Yo más que decides. mi métrica es un poco lo que acaba Sí, pasando. Mi métrica es más lo que tú has dicho al principio, que cuando noto que el ratio de progreso por unidad de trabajo que le pongo ya es muy bajito. Si noto que es muy bajito, que ya me va generando fricción la práctica porque progreso muy poco, Otra vez. ya es, Otra siento subjetivamente que el grado de especialización en la práctica ya es alto. Digo, vale, pues aquí paramos y vamos a priorizar otra disciplina y no hay ningún problema. Y está bien y hay que hacerlo. Sí. Hay que hacer el paso a otra cosa y no pasa nada. Y esto creo que nos podría llevar a cómo organizarlo un poquito Sí, semanalmente, que no me Sí. gustaría que se dejara fuera, porque el No. error más Sí. común de lejos que veo cuando la gente compra este discurso, que lo ve y dice, sí, yo quiero eso, es intentar hacerlo todo a la vez. correcto. Somos generalistas en los objetivos, lo digo siempre, especialistas en el abordaje. Es verdad que te pueden interesar infinidad de disciplinas Y está muy bien que las hagas. y está A lo largo de bien, tu vida. sí, pero si las abordas todas a la vez, disuelves el input en el aprendizaje, la cantidad de esfuerzo que aplicas y cae en saco roto. Sí, Es importante apenas- condensar el trabajo en algo. Apenas mejoras, apenas Correcto. avanzas, la motivación se te cae por los suelos, no te puedes centrar. Correcto. Ni a nivel cognitivo ni a nivel físico, no das la suficiente cantidad de estresores por unidad de tiempo Para generar adaptaciones. para generar adaptaciones. Correcto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es restringirse a un número de disciplinas muy bajito. Sí, No recomiendo más de un par. Sí, Idealmente una o dos. 1 o 2 Sí, está muy bien. sí. Yo en mi práctica personal tengo una siempre que es la práctica principal de ese mesociclo en la que estoy y luego tengo mis prácticas juguete. Que en los calentamientos o después de los Más entrenos a veces... una o dos prácticas, más el entreno. Bueno, desde luego, o sea, a ver, están los entrenos de básicos, donde quiero llevar cosas a cierto nivel, que aunque llevamos toda la vida haciendo básicos, pues todavía hay cositas, quedan hay cositas que se quieren, entonces eso está ahí.
Y el attachment también es una parte de toda la vida haciendo básicos, al final se hace cuesta arriba abandonarlo. No, y que no hay que abandonarlo, hay que mantenerlo. No, por lo menos mantenerlo, pero Claro. Abandonar el mindset de optimización es Sí, complicado. sí. Bueno, que nos perdemos. La cuestión está en que casi seguro que tenéis que hacer un núcleo de trabajo de básicos, de fuerza y movilidad. Por lo tanto, con eso habrá que compaginar la práctica física de algo complejo. Mi recomendación es que sea una disciplina, máximo 2. Sí. ¿Veis? O una y mantenimiento de una cosas durante un par de que hayas años, practicado que te gusten sí. y tal. Una durante un par de años, 2 cuando llevas 3-4 años y ya puedes abarcar algunos de los básicos Claro. a segundo plano. Correcto. Porque si no, Sí, el tiempo va a estar más Sí, invertido. sí. Y si tienes muy mala base física, sí, irte a hacer parkour vas a estar súper limitado, te la juegas a lesiones, sí. el progreso va a ser con cuentagotas, Correcto. te va a dar mucho más la pena dedicarle 6 meses o un Fuertes. año fuertes al entreno Sí, y luego te vas a hacer parkour y avanzas muy rápido. sí, Muy Sí. rápido y de forma mucho más segura. sí, correcto. Especialmente si venís de un background de actividad física nula. Sí, No os metéis en disciplinas complejas nada más empezar. sí. Porque, como decíamos, esto es un árbol y hay Sí. que empezar por la base. Sí. En construir sobre algo y si tus tejidos no tienen las capacidades para lidiar con el Ujú. caos y la variabilidad inherente a las disciplinas complejas, es una receta para la frustración y para las lesiones. Sí. Pero desde luego, básicos, una disciplina complementaria, y aquí viene el punto. Máxima frecuencia que te permita, sin fatiga excesiva, cumplir la semana. Máxima frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, idealmente, es aprender skills. Sí. No es construir fuerza, construir En eso siempre capacidades físicas. hablamos de la importancia de desarrollo de fuerza y movilidad para que cuando entres en una nueva disciplina, la única barrera es el aprendizaje de la propia disciplina. Correcto. Entonces, quieres que esa disciplina sea técnica, o sea, literalmente, prácticamente, exclusivamente técnica, o algún detallito específico de fuerza y movilidad, en particular disciplina, por ejemplo, en escalada es muy fácil, los dedos requieren su tiempo, pero Sí. que se En pueda ciertas aprender. disciplinas físicas puedes tener cierto componente metabólico, si te va el crossfit, o Claro. en disciplinas de combate, que si haces, yo qué sé, Entonces- kickboxing o lo que sea, pues hay un componente metabólico que tienes también que trabajar en clase, pues no está mal. Pero es importante que complementemos los básicos en fuerza y movilidad fuera de las clases, fuera de las sesiones de técnica, y cuando nos dedicamos al aprendizaje, a las sesiones de aprendizaje de la disciplina compleja que vamos a elegir en nuestro programa, sea técnica Sí. y sea aprendizaje de skills. Por lo tanto, el nivel Porque- de fatiga al que nos tiene que poner tiene que ser relativamente bajo y tenemos que... O nuestro umbral tiene que ser muy alto. Sí, y tenemos que poder reponer relativamente rápido para meter una frecuencia lo más alta posible. Así veréis, Esto cuando ven aplica- nuestro approach de verticales, por ejemplo, mucha gente se sorprende, los que vienen del circo no, ya lo digo, pero quien viene del cine convencional ve que programamos 7 días a la semana de verticales, todos los días mete verticales, y la gente se echa las manos a la cabeza, pues si yo lo entrenaba 2 días a la semana, ya. Y ese era tu ratio de progreso. Claro. Ahora, muchas veces, pues hay que generar tolerancia al Hay que volumen de la escalar. práctica, hay que escalar, no hay que Escalar. ponerse de 0 a 100 con este tipo de cosas, porque te pones de 0 a 100 y a lo mejor te lesionas, o a lo mejor la fatiga te hace progresar 0, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si te metes, por ejemplo, pues eso, a escalar, pues a lo mejor empieza con un par de sesiones a la semana. Te metes a hacer cualquier cosa, empieza con un par de sesiones a la semana. Y dentro de las prácticas hay que canalizarlas para que podamos permitirnos ese alto volumen. Por ejemplo, pues Sí. el ejemplo del jiu-jitsu. El jiu-jitsu, cuando tú lo expones a lo que es combatir, es físicamente exigente. Por lo tanto, si tú ruedas mucho rato, si haces combates, si haces muchos combates, Todos los no días, puedes cada vez que vas, hacerlo todos los 4 días. veces a la semana. Mueres. Sí. Mueres. Entonces, Fue dura la adaptación, ¿eh? sí. Pero si tu práctica la canalizas a un porcentaje alto de trabajo técnico y ruedas un par de rolls, unos pocos combates al fin del día, o no todos los días, se hace bastante asequible trabajar todos los días, incluso horas diarias. Es posible, si tienes el tiempo, logísticamente Si te lo puedes escalas permitir, a tienes morir interés. su máximo grado, Correcto.
no puedes. Si tiras las acrobacias a romper la acrobacia o a romper el salto en parkour, todas las veces que sales, no Te puedes. lesionas. ¿Te lesionas? Claro, Eso es insostenible. Pero siempre puedes bajar todos los días a hacer parkour, puedes Sí. salir todos los días, si te vas centrando en qué quiero optimizar, el equilibrio en esta posición, o la técnica de recepción en barandilla acá y allá, eso es sostenible a diario. Lo que no es sostenible, como está explicando Pau, romper el salto todos los días. Todo el día ir a mi techo de capacidad física y hacer un salto nuevo máximo y tal cual. Lo que hay que hacer es construir prácticas que en términos de intensidad te permitan sobrevivir una alta frecuencia y todo el volumen que te puedas permitir también. El que te puedas permitir, pero esto hay que matizar. Y que esto... ¿Cuánto tiempo tienes para entrenar? ¿Cómo repones de las prácticas? Sí. El efecto que está teniendo en tus ejes articulares, porque a lo mejor una disciplina en concreto pues tiene, por ejemplo, estás haciendo verticales y a partir de cierto volumen se te empiezan a cargar los codos una barbaridad o te colapsan ya los hombros, a la muñeca se te resiente, el volumen ahí ha sido excesivo. O sea, no quiero decir esto como una métrica universal y ya, no, pero tienes que, en medida de lo que te quepa, aumentar el volumen, aumentar la frecuencia, son métricas que te permiten progresar más en tu disciplina. Seguimos, round 3. Vale, creo que hemos dado alguna que otra pauta de cómo incorporar en tu práctica, Sí. cómo priorizar esto. Bueno, que lo último, estábamos hablando hemos hablado de la frecuencia, estábamos hablando del volumen. Entender también que el volumen es algo que se escala. O sea, el volumen es algo que con el tiempo toleras más. Igual que toleras más intensidad, toleras más volumen. Y esto es lo que hemos hablado una vez, que se llama capacidad de trabajo, que es cuánta actividad física puedes tolerar a la semana. Sí. Y es algo que muy poca gente lo considera algo escalable. Muy poca gente considera que si empujo los límites de eso, mi cuerpo es capaz de puedo hacer más. Y es así como encuentras a gente que hace cantidades locas de volumen a lo largo de la semana, cantidades de entrenamientos de todos los días, 4 o 5 horas, es algo que se escala. Entonces mucha gente dice, no, si hago esto, acabo muy cansado. Si de verdad te motiva y te apetece y dices, no, es que voy a empujar esta barrera, puedes a lo mejor tirarte un mes que todos los días vuelves a casa y dices, Dios, qué cansado estoy, solo quiero comer carbs y dormir. Si empujas eso, te adaptas. Y al cabo de un mes o 2 meses, de repente dices, pues lo llevo bien, Claro. este es mi día a día. Y eso es una de las claves para desarrollar skills a alto Sí. nivel y llevar el entrenamiento a alto nivel. Porque si eres capaz de hacer lo que otra persona hace en 2 semanas, tú eres capaz de asimilarlo en una, recuperando lo suficiente, Sí. ganas mucho tiempo. Sí, correcto. Bueno, y esto cualquiera que tiene este approach lo vive. Sí. Lo vive en sus prácticas, ¿no? Como el ratio de mejora que tienes en tu disciplina es muy superior al ratio de mejora de cualquier practicante. Y os dirán, es por genética, no, es que tal, es que cual. Bueno, no, es el resultado de que tú has generado un contexto y tienes una filosofía de práctica que optimiza lo máximo posible el aprendizaje de la disciplina. Sí. Has invertido trabajo en aprender mejor, no solo en aprender. Eso también sucede, claro. Una vez que a cuantas más disciplinas te expongas más regularmente, más rápido aprendes. Y más empiezas a ver cómo descomponer las diferentes disciplinas. Sí, como de una entenderla forma, de otra, mejor, cómo correcto. abordarla. Sí, Y muchas veces te encuentras que el abordaje clásico de una disciplina es terriblemente eficiente. Sí. Y que tú entras de fuera y dices, no, así no. No, yo lo hago de esta otra forma que me va mucho mejor. Sí. Y la gente dentro te dice, no, así no se hace así, y luego les pasas por la izquierda. Sí, correcto. Sobre todo si vienes con una base física previa, Correcto. muy grande Correcto. y muy sólida. Correcto, que si la base es lo suficientemente buena, la sensación que tienes y tiene tu entorno es que realmente tienes las condiciones físicas para ser una atleta de élite en ese deporte. Cuando tú tienes una base física y de movilidad muy alta y te metes en el mundo del hand balancing, ¡guau! Es que tú tienes los requisitos para ser profesional. Si le pusiera las horas, sería profesional. Anda que no he escuchado yo eso veces, ¿no? O con muchos de nuestros estudiantes que la gente se lo dice, ¿no? ¿Qué podría ser profesional de este deporte? Ya, podría ser profesional. Es que de eso va, es que los profesionales han hecho el trabajo
porque para estar en el top se requiere. Nosotros no es por estar en el top, pero es por maximizar el progreso que hace por unidad de tiempo invertida, ¿no? Minimizar también el índice de lesiones, hacer lo más eficiente posible todo. Sí. Entonces creo que estas son pautas importantes para tener en cuenta. Otra cosa que diría, un poco relacionada con cosas que hemos hablado antes, pero construiros un entorno favorable alrededor de la práctica en cuestión. ¿Ok? Sí. Que no sea muy duro logísticamente, en cuanto que si puede ser que no te conlleve eso, hora y media de coche, si puede ser que no te conlleve estar en un sitio en el que estás incómodo por algún tema, que no te toque siempre practicar solo, porque hay veces que toca. Ha habido prácticas que he sostenido durante años, estando solo. Quiere decir, vamos a ser hipócritas aquí, vamos a ser hipócritas. Ok, se hace. Pero siendo honestos también, es más fácil si tienes un entorno social favorable. Y si consigues un grupete de amigos o de gente, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, bueno, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Cada vez que me da por una práctica, a todo mi entorno le como en la oreja, estoy todo el día detrás. Esto mola, prueba esto, vete un día, hacemos tal. ¿Por qué? Sí. Porque, aparte de porque me gusta y quiero que otra persona la hagan, sé lo que me facilita que mi entorno tenga interés sobre eso, de cara a mis conversaciones en ocio, de cara a mi práctica física. Y en el sitio en cuestión, hacer comunidad. La comunidad está, se hace. Sí, la comunidad. Le tienes que dedicar algo de esfuerzo consciente a crear una A comunidad. participar, crearlas y retroalimentarlas. Y eso lo hace todo mucho más fácil. Si sabes que vas al gimnasio y el gimnasio es el sitio más hostil para la comunidad, prácticamente, vas y dices, hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué te toca hoy? ¿Cómo vas? Y saludas a 4 o 5 personas que siempre están ahí, sois los comillos del gimnasio, y solamente llegas, saludas, luego te separas y dices hasta luego. Y intercambias 4 palabras, eso ya cambia mucho. Sí. Eso ya no es, joder, voy solo al gimnasio a meter mi entreno, yo solo otra vez, voy, no hablo con nadie, a pesar de estar rodeado de gente. Sí, generas un entorno amigable Muy a desfavorable. largo plazo, sí, es interesante. Y todo es buscar lo que tengas alrededor. Todo es ver qué tienes y amoldarte a ello. Estoy seguro que hay escuelas de baile, de escalada, de jiu-jitsu, hay comunidades de parkour, hay gimnasios, hay crossfit. O si tienes una comunidad mover de cosas. a tu alrededor, crea una marea. Sí. Eso es súper fácil de trabajar, de poner el trabajo y coger interés. Es muy sencillo. Tienes una comunidad mover. ¿Qué tienes? 3 amigos que están en ese rollito, que están con las verticales. Verticales, es ideal, perfecto. No las has trabajado. Coge verticales y retroalimentaros. Y fuego a eso. Y cuando esté el tema más o menos avanzado y uno coja otra cosa, todos, esto qué guay esto, vamos a probarlo, venga, y todos ahí. Sí. Se hace infinitamente más sencillo, desde luego. Sí. Y no sé qué más. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Final. Sí, es un buen final. Al final, de las 3 cosas que queremos abordar, solo hemos abordado la complejidad. Ya hablaremos de las verticales un poquito más adelante, en otra red de podcast. Pero me he quedado contento con la conversación. Como resumen, la importancia de trabajar la complejidad a nivel de coherencia evolutiva, a nivel de antifragilidad, a nivel de diversificación de tus inversiones. Luego hemos hablado de cómo, hemos hablado del por qué, hemos hablado de cómo, de diferentes disciplinas, hemos puesto ejemplos. Recalcamos, no intentéis hacerlo todo a la vez, vais a perder mucho tiempo. Hemos hablado de la importancia de una base de fuerza y movilidad, que sustente todo esto. Y a nivel motivacional, cómo lidiar con ello un poquito. Y creo que con esto la podemos dejar aquí. Sí, yo creo que hemos cumplido. Si tenéis cualquier duda, nos lo dejáis en los comentarios. Eso o por Instagram. Eso sí, por Instagram. Y esperemos que os haya gustado y os haya motivado mucho este podcast. Ahí estamos. Nos vemos en la próxima entrada del podcast de los Movers.